temas muy interesantes. El que abordamos ahora va a ser una charla interesantísima. Vamos a abordar el diálogo inversor, Estado y árbitro. ¿Es el momento de hacer cambios? Es algo que se preguntan las dos personas que nos acompañan y que ya comparten sofá. Está con nosotros Rafael Gil Nievas, abogado del Estado en la Abogacía General del Estado, en el Departamento de Arbitraje Internacional, y Bernardo Cremades, socio fundador de Bernades Cremades and Asociados. Así que un auténtico placer teneros a los dos y cuando queráis podéis comenzar vuestro diálogo. Pues muchas gracias y muchas gracias a la asociación por invitarnos a participar en esta magnífica reunión del Open, que empezó siendo una cosa pequeñita y resulta que ahora es una organización que, según me han dicho, hay conectados más de 1000 personas. Yo creo que en el mundo del arbitraje no hay ninguna reunión tan importante y tan masiva como esta, y además yo creo que estamos utilizando las ventajas de la pandemia. La pandemia nos ha evitado muchos problemas y yo creo que en el arbitraje somos deudores de la pandemia. Tantos viajes que hemos realizado, tantas reuniones inútiles, tantas conexiones que no hacían falta. Hoy en día lo arreglamos todo, a lo mejor como imitando a Boris se decía en pijama, lo hacemos desde casa sin necesidad de estar una semana corriendo hacia el lugar de la reunión. Tenemos que hablar, Rafael, del arbitraje que tú conoces también, de inversión, donde una parte es el inversor y otra parte es el Estado receptor de la inversión. Este es un tema desconocido. Creo que es un tema que solamente se conoce en las élites de las finanzas, de los negocios, y yo creo que este es un tema que hay que popularizar, en el sentido de que a mí me resulta con bastante frecuencia que al despacho vienen gente que quiere iniciar un arbitraje y no sabe que existe el arbitraje de protección de inversiones. Ese arbitraje en el cual un señor acude a un foro en base a un tratado de protección de inversiones y no existe cláusula de arbitraje, sino que simplemente existe un tratado que le concede la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional. Esto es un tema, yo creo que hay que popularizar y que la gran empresa ya se está metiendo en ello, pero yo creo que es el momento de la mediana empresa que está empezando a aparecer en los foros internacionales donde tiene como contrincante no un comerciante, no una persona privada, sino el Estado. ¿Qué impresión tiene, Rafael, cuando se aparece ante el Estado un pobre desgraciado que dice voy a luchar contra un Estado soberano? Bueno, pues muchas gracias, Bernardo. En primer lugar, los agradecimientos a la Asociación Europea de Arbitraje, a Javier Iscar de Hoyos y a toda la gente que está detrás y no se ve, pero que hacen posible este magnífico evento. Y en segundo lugar voy a hacer un pequeño disclaimer. Yo he tenido el privilegio de representar a inversores y ahora tengo lo que yo considero el honor de defender a España en determinados arbitrajes de inversiones, en muchos arbitrajes de inversiones. Y a mí el arbitraje de inversiones, últimamente sabemos que ha habido lugar a cierta polémica, se vio mucho con ocasión de la negociación hoy suspendida del Tratado Unión Europea-Estados Unidos acerca de el Tratado Comercial y de Protección de Inversiones. Que gracias a Trump se suspendió. Que gracias a Trump se suspendió y veremos qué pasa después de las elecciones de noviembre. Pero uno de los motivos que salía en prensa era el de la privatización de la justicia y me parece un error. Es decir, el arbitraje de inversiones es necesario, es absolutamente necesario. Y lo digo yo, que soy ahora en la parte que estoy ahora en la parte demandada, igual que antes estaba en la parte demandante.
pero es absolutamente necesario, y un repaso de la historia nos demuestra por qué es necesario, porque anteriormente las controversias de inversiones se resolvían con tensiones diplomáticas e incluso bélicas. Y esto puede sonar muy fuerte, pero si repasamos la historia, vemos que la guerra del Canal de Suez en 1956 se debió al intento francés y británico de proteger su inversión en el canal. ¿Qué es lo que pasó? Llega 1958 y surge el primer Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre Alemania y Pakistán. 1958, al propio tiempo, Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Y 1965, inmediatamente, Convenio de Washington, creación de la CIADI. En 9 años se creó todo y desde entonces se ha multiplicado y es necesario en cuanto, aunque algunos ahora lo critiquen e igual se está produciendo en ciertos ámbitos un abuso, es un mecanismo de garantía, es un mecanismo que evita tensiones de otro estilo y que tiene que estar ahí. Bueno, lo que pasa es que los que vivimos en esta parte de los países ricos siempre hemos creído que los arbitrajes de protección de inversiones son para proteger nuestras inversiones en el extranjero. Y la sorpresa es cuando resulta que el inversor viene y sienta al Estado soberano en el banquillo de los acusados en el arbitraje. Esto yo creo que los Estados, no sé, tú lo sabrás porque vives por dentro, lo llevan mal. El Estado no está acostumbrado a que le demanden. El Estado está acostumbrado a jugar en campo propio en el Tribunal Contencioso Administrativo local y desde luego le sienta mal eso de tener que acudir a un tribunal internacional imparcial decidiendo sus cuestiones. Eso es totalmente cierto. En España yo creo que lo tenemos asumido, pero volvemos otra vez, la historia nos enseña tanto. Cuando Alemania firmó con Pakistán, jamás pensó Alemania que podía ser demandada. Hay países que tradicionalmente han sido sede social de empresas demandantes y muy pocas veces o nunca demandadas. Un ejemplo, Suiza. Suiza creo que el año pasado o este año ha recibido la primera demanda cuando ellos, empresas suizas, habrán presentado decenas. España era un caso paradigmático. España tiene muchos tratados de promoción y protección de inversiones con casi todos los países latinoamericanos. Dejemos a un lado Brasil, que no tiene tratados bilaterales de protección de inversiones. Y tradicionalmente las empresas españolas eran las demandantes. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos, y yo creo que esto es un fenómeno que se va a producir en todos los ámbitos, vamos hacia la bidireccionalidad. Ya no es solo de un lado hacia otro, sino va a ser del otro lado hacia este. Y otro ejemplo que yo creo que puede producirse en el futuro no lejano, es derivado del que probablemente sea el mayor cambio regulatorio en las últimas décadas, que se haya producido en las últimas décadas, y que lo hace un país muy rico. Estamos hablando del Reino Unido y el Brexit. ¿Qué sucede con aquellos inversores que invirtieron en el Reino Unido creyendo en las libertades de circulación de personas, mercancías, servicios y capitales e invirtieron allí dinero? El Reino Unido, libre y consciente, no sé si conscientemente, pero libremente, adoptó la decisión de salir de la Unión Europea. ¿Qué sucede con esos inversores? Comparemos la situación con Argentina. Argentina, en un momento de crisis económica brutal, que no nos podemos imaginar, en donde había corralito, la gente no podía sacar dinero de los cajeros, tenía que vender la cubertería de la abuela, las obras de arte para tener un poco de dinero en metálico y comprar algo. En ese momento se congelaron las tarifas de gas y fue condenada Argentina. En un momento de... Yo estaba en ese tribunal de arbitraje. Y fue condenada. Sí. Y en determinadas circunstancias, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder con el Brexit? Pues va a demostrar cuál es la situación real y si esto es bidireccional o unidireccional. Claro. Voy a poner un ejemplo, un símil. En el 2003 hubo una vulneración del Pacto de Estabilidad Presupuestaria de la Unión Europea. Se había sancionado previamente a países como Portugal por vulnerar la estabilidad presupuestaria. En 2003, quien vulneró y excedió el déficit fueron Francia y Alemania.
Y Francia y Alemania, pues después de determinadas discusiones, no se les sancionó. Solo 4 países quisieron que fueran sancionados, entre ellos España, que en aquel momento mantenía una cierta austeridad presupuestaria. ¿Cuál fue el efecto de eso? Se dudó de la legitimidad y de la igualdad del procedimiento. Se dudó de que fuera Europa igual para todos. Y ahora veremos los tribunales arbitrales qué tratamiento dan a determinadas circunstancias, a determinadas demandas que pueden venir de otros países no tan ricos a países más ricos, para ver si realmente el sistema es igual para todos y, por lo tanto, se puede sostener y defender la legitimidad del mismo. Ahora, yo creo que, volviendo al tema del programa, porque el programa nos dice cambios, ¿eh? Va a haber cambios en todo este tema del arbitraje de protección de inversiones, y yo creo que es el momento, de plantearse si efectivamente va a haber cambios. En concreto, los que vemos al Reino de España con tantos arbitrajes en contra, y vemos al arbitraje y vemos al Reino de España acudiendo a la Unión Europea como si fuera el primo de Zumosol, diciendo, digan que va a ser ilegal la ayuda si se paga, diga usted que Achmea se tiene que aplicar a los contratos, a los tratados bilaterales, en fin, no lo sé. Es decir, ¿cómo ves tú este tema? Porque la impresión que da es que en España estamos metidos en un follón inmenso de arbitrajes internacionales que además perdemos casi todos. No perdemos casi todos. Hemos tenido una racha mala que se ha ido corrigiendo desde octubre, noviembre del 2019. Hemos ganado una cosa que es muy difícil de ganar, que es una anulación de un laudo. Una anulación que se ha ganado no por el fondo del asunto, no por el fondo, sino porque el árbitro tenía unas conexiones con un peritaje que no había revelado. Tenía unas conexiones con un peritaje que no había revelado. Y ahí está un poco el problema, que desde el mundo arbitral se ve con recelo la postura de España, porque al final España está utilizando los mismos despachos de abogados que Venezuela, Irán y Argentina. Y esos son los que han ganado esa anulación. Es decir, todo esto plantea un poco el tema desde el punto de vista del arbitraje. ¿Hay que ir a cambios? ¿No hay que ir a cambios? ¿Estamos bien? Algunos cambios yo creo que sí son precisos. Vamos a ver, vamos a empezar por lo que creo que es posible que suceda a corto plazo y por lo que puede pasar a un plazo un poco más medio-largo plazo. A corto plazo yo creo que sí es necesario, por ejemplo, que las recusaciones se miren con más recelo. Hay 2 sistemas, el que te decide la recusación, la autoridad nominadora, y el que decide muchas veces los coárbitros y en caso de discrepancia la autoridad, Eso es una barbaridad. La autoridad nominadora. Yo como coárbitro, cuando me piden que decida sobre la recusación de un compañero, me encuentro en una situación violentísima. Exacto, pero eso está en el convenio CIADI. Claro. Entonces, eso tiene que ser corregido porque juzgar la independencia ética e imparcialidad de un compañero es una cosa muy difícil. Pero ¿qué es lo que sucede? Que desde el punto de vista de las recusaciones, realmente, incluso cuando las ha resuelto la CIADI o otra autoridad nominadora, creo que se está produciendo una cierta generosidad rechazando determinadas recusaciones. El baremo, por ejemplo, en el convenio CIADI es el de manifiestamente carezca de esas facultades. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el baremo del mundo occidental hoy en día. Es decir, ese árbitro podría ser juez en un caso similar en determinadas circunstancias con respecto de las mismas partes en Estados Unidos, Reino Unido, España. Pues probablemente no. Sin embargo, la autoridad nominadora suele rechazar recusaciones y aceptar como árbitros a personas que en similares circunstancias, con similares partes, podrían no ser admitidos como independent and impartial adjudicators en el mundo occidental. Y eso creo que es una situación que a corto plazo va a corregirse. Otra posibilidad de corrección a corto plazo, luego entramos con las reformas, porque esto es quizá la aplicación.
y es que hay una mayor sensibilidad con relación a las anulaciones. Lo que estamos viendo con las anulaciones ya no ha sido solo la CIADI, que este caso es muy particular, sabemos quién es el árbitro y sabemos cuáles son las circunstancias. Las anulaciones las estamos gestionando desde la Abogacía del Estado. En la primera nos ayudamos del despacho que tú bien conoces, las demás las gestionamos directamente nosotros. Pero en las anulaciones estamos viendo incluso ya no en laudos CIADI, en donde tienes que ir a la anulación a un comité ad hoc de la CIADI, sino en laudos de tribunales con sede en el mismo París o en Ginebra, estamos viendo un cambio de tendencia. Es decir, yo he visto recientemente, me he leído una anulación del Tribunal Supremo o Federal suizo por abuso de proceso, lo cual es bastante complicado de comprobar. Entonces, creo que hay una mayor sensibilidad y yo creo que es un proceso que se va a producir. No estamos hablando de España, que sabemos que en Madrid los laudos tienen cierto... Bueno, claro, está cambiando el Tribunal Constitucional. Sí, pero fue por un caso muy particular. Sí, pero llegan ahora decisiones del Constitucional. Pero las decisiones, por ejemplo, últimas de París y Ginebra, bueno, a mí me han sorprendido. A mí me han sorprendido. Eso con respecto del corto plazo. Con respecto de los sistemas de reforma, pues vemos que igual determinados abusos en el Tratado de la Carta de la Energía determinan que ahora mismo estamos negociando la reforma del Tratado de la Carta de la Energía. Vemos que hay veces que se olvida que un arbitraje internacional supone que un inversor está acusando a un Estado soberano de un ilícito internacional. En la medida en que tú estás acusando, debería haber una carga de la prueba con cierta solvencia. No te voy a decir el estándar de prueba, los conceptos americanos o los conceptos españoles, pero hay una carga de la prueba y, en caso de duda, una interpretación favorable al acusado. ¿Debería existir? Pues es una cosa que hay que plantearse. Hay la impresión de que el Reino de España está apostando, sobre todo a través de las instituciones comunitarias y de UNCITRAL, por un cambio del sistema hacia tribunales permanentes. ¿Es cierto esto? Es decir, cuando el mar perdedor es el que quiere cambiar las reglas. Y la impresión que da es que queremos introducir tribunales permanentes para cargarnos el sistema actual de arbitraje de protección de inversiones. Yo creo, vamos a ver, repito, el arbitraje de inversiones es necesario. Claro. Es necesario. Y las iniciativas con relación a esto no provienen del Reino de España, sino provienen de la Comisión Europea. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión Europea? Pues algo que realmente creo que hay que analizar. Creo que hay que analizar. Es decir, hay dos ámbitos económicos muy relevantes, que son el comercio y la inversión. ¿Qué sucede en el comercio? Pues que hay un sistema de resolución de disputas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que nadie discute, que hay paneles de composición variable, pero hay una apelación en derecho ante un tribunal permanente. ¿Qué es lo que sucede en el arbitraje de inversiones? No hay apelación en derecho, no hay ese tribunal permanente que establezca una cierta garantía y que pueda corregir determinados abusos que todos sabemos, todos hemos leído laudos injustificados, inmotivados y no son la mayoría. Hay laudos buenísimos y que son una delicia leer como ejercicio de buen derecho. Demasiado largos siempre. Sí, eso... Estamos abusando, hacemos laudos demasiado largos para que sean citados y no para resolver el problema. Sí, bueno, la extensión de los laudos al final quizás sea un poco excesiva, sobre todo cuando yo he visto laudos en donde el 90% es summary of the party's position. Eso quizá no sea una best practice que haya que Hoy he seguir. firmado un laudo de 400 páginas que estoy convencido de que se podía resolver en 20. Y yo creo que eso tenemos que contribuir entre todos a simplificar el arbitraje y sobre todo el arbitraje de protección de inversiones. Hemos montado un monstruo que yo creo que hay que reducirlo otra vez a la realidad.
unos escritos larguísimos, se vuelve a citar y a recitar casos antecedentes. La cross-examination es un show que se hace pérdida de tiempo. Las audiencias son larguísimas, aburridísimas. Y por cierto, ¿por qué el Reino de España ha recusado a los árbitros que querían que la audiencia se realizara de forma virtual en La Haya? Eso no es así. No es así. Es lo que yo he leído en una revista. No se les recusó por... Nosotros, de hecho, la semana pasada tuvimos una vista online, con lo cual nosotros no nos oponemos a las vistas online. Los motivos son otros, están detrás, pero no son esos. Es decir, eso es una visión simplista de las cosas. O probablemente de la otra parte. Probablemente filtrada por la otra parte para intentar igual justificarse delante de su cliente. Ese no es mi tema. Claro. Pero nosotros, esta semana pasada hemos tenido una audiencia online, tenemos otra programada en octubre y tenemos otra programada en noviembre. No es que nos opongamos a la vista online, sino que hay otras cosas que determinan, por supuesto, que han determinado que nos hayamos visto compelidos a presentar esa. Y ese también es un tema que hay que tener en cuenta. Es decir, como el tratamiento de las recusaciones tradicionalmente ha sido tan, llamémoslo, generoso para los árbitros, hay muchos que se consideran con libertad de hacer, decir o determinadas cosas que realmente no son procedentes. ¿No tienes la impresión, dentro de la dinámica del arbitraje, que estamos viviendo un show donde el Estado designa determinados árbitros pro Estado y el inversor determinados árbitros pro inversor, de forma que en la composición del tribunal se está ya determinando cuál va a ser el resultado, en el sentido de que todos sabemos que si aparece fulanito o fulanita de tal, va a estar en una dirección y el otro, es decir, ¿no tienes esa impresión? Yo creo que todo el mundo tiene esa impresión. Yo creo que hay árbitros que son conocidos por su tendencia, llamémosla proinversor, otros quizás sean conocidos por sus simpatías hacia los estados soberanos y hay otros que no son conocidos ni de un lado ni de otro. Creo que no es una buena dinámica. Creo que hay una cosa que se está haciendo bien ahora por las partes de los diferentes arbitrales, de los diferentes casos, que es ampliar el círculo. Ampliar el círculo. Yo he visto nombrar gente por primera vez ahora recientemente con cierta asiduidad. No quiere decir que la tarta se reparta entre más, sino que también la tarta está ampliándose porque el número de arbitrajes Pero qué difícil es designar de común acuerdo un presidente. Eso es tarea imposible. Es prácticamente... nosotros instauramos un sistema que lo hemos intentado con varios inversores, que es el de cada uno propone X, un listado, vamos tachando, nos quedamos al final con 5 o 6, los votamos por separado y en caso de igualdad utilizamos lo que llamamos el Least Rejection Approach, que significa el que haya conseguido la mínima más alta, claro, que el que genere menor rechazo por la otra parte. Eso lo propusimos y nos lo han aceptado bien, pero bueno, repetimos, es decir, el arbitraje en inversiones tiene que existir, pero que se hable tanto de determinados fallos, que un Citral, la CIADI estén en un proceso de reforma, que se haya aprobado un nuevo código de conducta conjunto, que el Tratado de la Carta de la Energía se esté reformando, pues todo ello demuestra que hay determinados temas que hay que mejorar, que el sistema tiene que estar, pero no es perfecto. Y incluso los laudos, muchos dejan mucho que desear, muchos utilizan lo que nosotros llamamos el efecto loro, el parrot effect, que copian lo que dicen otros. El concepto, por ejemplo, de expectativas legítimas es que no está en ningún tratado, no está en ningún tratado.
de promoción y protección de inversiones. Sin embargo, parece consolidado a través de la jurisprudencia, cuando la jurisprudencia no es fuente del derecho internacional, de conformidad con el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. Me parece que tenemos que ir terminando. Ha sido un verdadero placer esta conversación. Yo creo que efectivamente hay mucho que cambiar, pero en los Estados tienen la sartén por el mango, porque si te fijas, el CIADI son los Estados, el PCA son los Estados, UNCITRAL son los Estados. Es decir, que en definitiva, cuando las críticas que han sido muy fuertes contra el arbitraje de protección de inversiones han venido por los Estados, primero por los caribeños y después por los europeos, no tienen en cuenta que en su mano depende la reforma, porque efectivamente ellos son los socios propietarios de estas instituciones. Sí, y con ello termino. Es que no puedo estar más de acuerdo, y con el aumento de la, llamemos, bidireccionalidad del arbitraje de inversiones, creo que los deseos de determinados cambios van a aumentar. Estados Unidos nunca se había propuesto, como siempre vencía, nunca se había propuesto un cambio hasta que recibió, por la paralización de un gaseoducto entre Canadá y Estados Unidos por Obama, recibió una demanda de una compañía canadiense por más de 10 billones. Entonces ya dijeron, veamos qué es lo que falla. Y creo que con el aumento de la bidireccionalidad ese proceso se acentuará. El mar perdedor quiere cambiar las reglas y de hecho cambió el NAFTA, precisamente para evitar esas pérdidas. Pero yo creo que debemos terminar. Muchas gracias por este coloquio tan interesante, Rafael. Yo creo que tenemos mucho que hablar. Muchas gracias, Bernardo. Pues Rafael y Bernardo, realmente interesante el coloquio. El arbitraje de protección de inversiones tiene que existir. En el Estado tiene la pelota para cambiarlo. Y bueno, la queja de los laudos extensos me ha gustado, me ha hecho mucha gracia. 400 folios de buena mañana no está mal, ¿eh? Sí, sí, los hay mucho más largos. Los hay más largos todavía. Bueno, nosotros no vamos...